¿Qué tal? Video tutorial número 13 del curso de Java Enterprise Edition, en el que nos centramos en un tema clave, los Enterprise Java Beans, que desde Java Enterprise Edition 6 y la aparición de la JPA, la API de persistencia de Java que ya conocemos, prácticamente se limitan a las sesión beans, los beans de sesión, importantísimos para entender cómo una aplicación empresarial Java negocia con el servidor. La principal ventaja que presenta Java Enterprise Edition desde sus orígenes es su construcción sobre componentes de software modulares. En definitiva, es como un director cuya orquesta, en lugar de por instrumentos, está formada por APIs, y Java Enterprise Edition es la encargada de definir cómo coordinarlas. Estas APIs pueden ser comunes y compartidas con Java Standard Edition o con otras plataformas de programación, aunque tienen que cumplir con ciertos requisitos de conformidad para que se consideren conformes a Java Standard Edition, que por eso se la considera, aunque informalmente, como un estándar. Pero otras de estas APIs que forman parte de la orquesta están especificadas como componentes únicos para Java Enterprise Edition, y una de ellas es justo de la que vamos a hablar, de EJB, de Enterprise Java Beans. La especificación de Enterprise Java Bean es la que nos detalla cómo los servidores de una aplicación proveen los objetos que son precisamente los EJB. Como decíamos hace un momento, desde la versión 6 de Java Enterprise Edition, con la aparición de la JPA, la Java Persistence API, estos Enterprise Java Beans, los EJB, quedan prácticamente limitados a los sesión bean, a los beans de sesión, que será a los que dedicaremos este video tutorial. Los beans de sesión dentro del funcionamiento del software modular de Java Enterprise Edition son los encargados de encapsular la lógica del negocio de las aplicaciones empresariales. Esto permite separar de modo claro para el desarrollo esta lógica del negocio de otros requerimientos, como pueden ser la escalabilidad, la seguridad, la apariencia, las transacciones, etc. Esto se puede aplicar tanto a un equipo que lleva a cabo un desarrollo complejo, como también puede servir para distribuir de forma racional el trabajo en proyectos individuales. Los objetos EJB, por tanto, residen siempre en el servidor, y también siempre se va a necesitar un cliente que interactúe con ellos.
Y dentro de este obligatorio diálogo e interacción que se tiene que crear entre el cliente y el servidor a través de los EJB, se diferencian dos tipos de bins de sesión. Unos son los que se denominan los stateful session o sesiones con estado, y otros los que se denominan stateless session o sesiones sin estado. La diferencia es que en los stateful session esa interacción no se cierra, se mantiene abierta entre invocación e invocación a los métodos que interactúan entre cliente y servidor. Mientras que en los stateless no es así, se cierra la sesión después de la invocación de un método y hay que volver a abrirla cuando vuelva a invocarse otro método que necesita llevar a cabo esa interacción con el servidor. Así que esa es la diferencia entre sesión stateful interrumpida y sesión stateless interrumpida. Pues si tenemos esto claro, ya estamos preparados para empezar a crear sesión bins, bins de sesión en NetBeans. Y para empezar, decir que en NetBeans podemos crear sesión bins en tres tipos de proyectos. Podemos crearlo en proyectos Enterprise Application, en proyectos EJB Module y en proyecto Web Application. Los proyectos EJB Module solo pueden contener EJBs, mientras que los proyectos de Enterprise Application pueden contener tanto los EJBs como sus clientes, y estos clientes pueden ser tanto aplicaciones web, para lo cual usaríamos un proyecto Web Application, pero también pueden ser aplicaciones Java independientes. Esta posibilidad de añadir EJBs a aplicaciones web es una nueva característica que se introduce también en Java Enterprise Edition 6 y que facilita el empaquetado y el despliegue de aplicaciones web que usen estos Enterprise Java Beans, en este caso los Session Beans. Y ahora es posible empaquetar el código de la aplicación web y el código EJB en un único archivo WAR. Con anteriores versiones de Java EE y de Java 2 EE teníamos que crear un archivo EAR de Enterprise Application. Pero recuerda, lo vamos a ver en un momento, cómo además de utilizar una aplicación web como cliente para negociar con las Session Bean, los Session Bean, podemos también utilizar clientes independientes. Aplicaciones clientes independientes que luego estarán disponibles a través de la Java Web Star, que como aquí explica nos permite descargar y ejecutar aplicaciones Java desde la web. Esta es la página en castellano de java.com, donde tienes más información sobre Java Web Start. Con esto claro, vamos a NetBeans y empezamos a crear nuestras primeras Session Beans. Empezar por decir que para poder crear una aplicación Enterprise Edition operativa que use Session Beans, vamos a necesitar 4 proyectos enlazados entre sí, como los que podemos ver aquí en este ejemplo ya terminado. Cada uno de los proyectos cumple unas funciones muy específicas que iremos explicando ahora. Empiezo por quitar estos proyectos y empezamos creando un proyecto nuevo. Y empezamos creando un proyecto de Application Enterprise. Para ello pulsamos en Proyecto Nuevo. Tenemos que pulsar en categoría en Java Enterprise Edition y dentro de proyectos en Enterprise Application. Pulsamos sobre Siguiente y aquí tenemos el asistente. Le damos un nombre al proyecto, vamos a llamarle Session Bean primero. La localización del proyecto y el directorio, mejor dejarlos como está, sin modificar nada.
pulsamos en siguiente. Y en esta pantalla tenemos que seleccionar los módulos que deben ser incluidos dentro de nuestra aplicación Enterprise. Ya aparecen marcados por defecto crear JB Module y crear Web Application Module. Sin embargo, en este caso no vamos a utilizar una Web Application Module, sino que vamos a utilizar una aplicación Enterprise. Por tanto, tenemos que desmarcar Create Web Application Module, dejamos marcado el módulo JB Enterprise Java Beans, y con esto tal como está pulsamos en terminar y vemos como ya se han creado dos de nuestros proyectos en la ventana de proyectos. Uno que es el Session Bean primero, que es la Enterprise Application, y otro que es el Session Bean primero JB, que es donde van a estar las Session Beans. Ya dijimos antes en la explicación de principio que siempre vamos a necesitar un cliente. Al no usar la aplicación web, vamos a tener que crear un tercer proyecto que es el módulo de nuestra aplicación cliente. Así que vamos allá, pulsamos de nuevo sobre nuevo proyecto y en Java, categoría Java EE, tenemos que elegir Enterprise Application Client, este que vemos aquí, pulsamos en siguiente. Para seguir con un orden vamos a llamarle Session Bean primero App Client. Y ahora al pulsar en siguiente vemos como aquí nos permite añadirlo a una aplicación Enterprise, que es lo que queremos hacer. Pulsamos y aquí tenemos Session Bean primero, la aplicación Enterprise que hemos creado. Pulsamos en terminar y ya se nos ha creado el tercero de los proyectos para esta aplicación Enterprise. Ya decíamos que necesitamos un cuarto. Se trata de un proyecto de librería de clases. Nos lo va a pedir dentro de un momento, así que por lo tanto, como ya sabemos que nos lo va a pedir y tenemos que tenerlo creado, lo creamos ahora y en un momento vemos para qué. Para crear un proyecto Java de librería de clases, pulsamos de nuevo en nuevo proyecto, pulsamos en categorías en Java y elegimos Java Class Library, pulsamos en siguiente y simplemente le damos un nombre siguiendo la convención de los otros. Primero vamos a poner aquí ClientLib, pulsamos en terminar y ya tenemos nuestro cuarto proyecto creado. Con lo cual ahora sí, ya estamos preparados para crear nuestro primer Session Bean, nuestro primer Bean de sesión. El proyecto para los beans de sesión ya sabemos que es el que le pusimos la extensión EJB. Podemos pulsar con el botón derecho, nuevo, y ahora aquí tenemos que elegir en categorías Enterprise Java Beans y en tipos de archivos Session Bean y siguiente. Empezamos por darle un nombre, vamos a llamarle por ejemplo repetir, y tenemos que incluirlo dentro de un paquete. Vamos a ponerlo y ahora, como vemos aquí, tenemos que indicar el tipo de sesión de los que hablamos también en la presentación, stateless, stateful o singleton. Los beans de sesión stateful decíamos que lo que significa es que se mantiene el estado conversacional entre el servidor y el cliente. Por tanto, los valores que tengan sus variables miembro son consistentes entre distintas llamadas de método, no se pierden.
El tipo stateless significa que no se mantiene ese estado conversacional. La aplicación se ejecuta de modo más fluido, pero los valores de las variables no serán consistentes. Y el tercer tipo de bin de sesión, el singleton, es un nuevo tipo introducido en Java Enterprise Edition 6, que lo que hace es crear instancias únicas, de ahí lo de single, para cada sesión bin singleton, y se crean cuando es desplegada nuestra aplicación. Lo que hace es actuar como caché, lo que es muy útil para trabajar con datos que tengan que ser leídos muy frecuentemente desde la base de datos. Para lo que vamos a hacer ahora, para esta aplicación que estamos creando, utilizaremos el tipo stateless, que ya es el que aparece marcado por defecto. Y por último tenemos que especificar si nuestra sesión bin va a tener una interface remota, que es usada para clientes que se ejecutan en máquinas virtuales Java diferentes de la que se encuentran los bins de sesión, si va a utilizar una interface local, lo que significa pues justo eso, que se ejecuta el cliente en la misma máquina virtual Java que lo hace el bin, o si vamos a usar las dos interfaces, local y remota. Una nueva característica que presenta Java Enterprise Edition 6 es que estas interfaces locales son opcionales. No es necesario crear ninguna interface para nuestras sesión bins si van a ser solo accedidas por clientes que se ejecutan en la misma máquina virtual Java. Así que resumiendo, el bin de ejemplo que estamos creando no necesita mantener el estado conversacional con los clientes, así que usamos el tipo stateless. Y su único cliente va a ser ejecutado en una máquina virtual Java diferente a la máquina en la que se encuentra el sesión bin. Por lo tanto, tenemos que crear una interface remota y no necesitamos crear la interface local. Y aquí ahora ya vemos para qué necesitamos la librería cliente Java que creamos hace un momento. Si la interface que creáramos fuera solo local, no necesitaríamos la librería cliente, pero al ser remota, ya vemos como inmediatamente aquí nos pide una librería cliente y ya elige la que en este caso tenemos creada, que ya la enlaza. Así que con esto tenemos toda la información necesaria para crear nuestro primer bin de sesión. Pulsamos en terminar y ya vemos cómo se nos abre el archivo repetir Java, que es nuestro primer bin de sesión creado. Si miramos en los proyectos, vemos cómo este archivo se crea dentro del proyecto sesión bin primero, y si miramos dentro del proyecto sesión bin primero client lib, vemos cómo nos ha creado el cliente remoto, repetir remote Java. De momento el código creado para nuestro bin de sesión es simplemente una clase vacía a la que se le ha añadido la anotación stateless, que es lo que le indicamos. Pero observa también cómo la clase implementa, aquí lo podemos ver, la interface remota, repetir remote, que acabamos de ver hace un momento. Si la abrimos, vemos que de nuevo aparece la clase vacía y aparece la anotación remote, porque fue el tipo de interface que indicamos que tenía que crear. Aquí remote y en Java stateless, como también le indicamos. Estas son las anotaciones que de momento nos crea el proyecto para la aplicación Enterprise usando bins de sesión. Veamos ahora cómo añadir algún método tanto en el bin como en la interface. Lo normal sería esperar que tuviéramos que añadir
ese método en los dos, tanto en el bin como en la interface, o en las interfaces local y remota si tuviera más de una. En este caso ya sabemos que solo estamos utilizando una remota. Pero de nuevo NetBeans acude en nuestra ayuda y como nos indica aquí en este comentario, cuando trabajamos con sesión Beans, simplemente podemos pulsar con el botón derecho dentro de la clase, aquí en el código fuente del bin, y seleccionar, ahora lo veremos, Insert Code, Add Business Method. Esto hará que el método sea añadido tanto aquí en el bin como en la interface o las interfaces relacionadas. Así que en este caso será la interface remota, repetir remote, que tenemos aquí. Así que lo hacemos, nos situamos dentro de la clase, pulsamos con el botón derecho y pulsamos en Insert Code, con lo que se nos abre, aquí lo vemos, Generate Add a Business Method. Y aquí ahora podemos llenar la información que nos pide. Vamos a llamarle al método repetir como tipo de retorno string. Y ahora aquí en parámetros añadimos nuevos parámetros. Vamos a llamarle el nombre, vamos a poner repitiendo. Java lang string. Con esta información lo que hacemos es indicarle que cree un método al que llamamos repetir, que toma un string como parámetro y nos devuelve también un string. Como nuestro bin solo tiene una interface remota, como vemos las otras posibilidades local o both aparecen desactivadas. Pulsamos en OK. Y ya nos creará los métodos. Ahora en un momento desaparece el override cuando detecta que se encuentra ya también aquí el string repetir. Cuando lo hagas, como tiene que guardar la información en este archivo, mejor que el archivo repetir remove esté cerrado, aunque si no aquí no lo detecta, pero lo detecta después en cuanto vuelvas a guardar todo. Pero en caso de que te apareciera aquí el error, que no en el override, simplemente comprueba que hayas guardado el archivo de la interface repetir remove. Pero ya vemos cómo nos ha añadido aquí el método y cómo lo ha añadido aquí en la interface. Aquí, como vemos, de momento lo único que nos devuelve es null, así que vamos a modificar esto para que devuelva algo. Lo sustituimos simplemente por un string que diga eso repitiendo y posteriormente le añadimos la información que nos devuelve el parámetro repitiendo, que es el que hemos creado en el método. Y con esto tenemos, aunque sencillo, un bin de sesión del tipo stateless sin estado completo. Pues ahora ya podemos centrarnos en nuestro cliente. Cuando se trata de clientes remotos como el que estamos utilizando, este proyecto cliente tiene que usar el proyecto Java Class Library, que recuerda que es dentro del cual se encuentra la interface remota. Así que ahora lo que tenemos que hacer es que nuestro cliente pueda utilizar la librería. Para esto, dentro de nuestro proyecto AppClient, tenemos que pulsar sobre el directorio Libraries con el botón derecho y pulsar sobre Agregar proyecto. Y ahora aquí en Agregar proyecto tenemos que buscar el proyecto de la librería que creamos y donde se encuentra el remoto que queremos utilizar, la interfaz remota. Así que sesión bin, primero client lib en este caso. Aquí lo vemos seleccionado y pulsamos en agregar al proyecto archivos jar. Si ahora abrimos la librería en nuestro proyecto AppClient, observa como aquí se encuentra ahora el jar de la interface remota, la librería que hemos creado.
con esto estamos preparados para el siguiente paso, que es ahora poder invocar desde el cliente a nuestro método que tenemos en el sesión bin. Necesitamos para esto obtener una referencia a una instancia de la clase que implementa la interface remota. ¿Cómo hacerlo? Vamos dentro de nuestro proyecto App Client en el que estamos y tenemos que abrir el archivo main Java. Y ahora, como en los otros casos, vamos a poder incluir dentro del código de la clase main el contenido. Pulsamos con el botón derecho como antes y pulsamos en Insert Code. Y en este caso lo que tenemos que buscar aquí es Call Enterprise Bin, que es lo que queremos hacer. Y ahora aquí tenemos que seleccionar un Enterprise Bin que queremos usar, que es repetir, como ya sabemos. Así que lo seleccionamos. Si nuestro bin tuviera tanto una interface local como remota, tendríamos que elegir aquí la que quisiéramos usar, pero como en este caso solo tenemos la remota, ya es la que aparece y por defecto aparece marcada. Pues una vez seleccionado, pulsamos en OK y ya vemos cómo se nos ha creado el código. Código que ha incluido una variable miembro del tipo repetir remote, que es nuestra interface remota de el bin, y esta variable aparece con la anotación EJB. Esta anotación es la que se utilizará para poder inyectar la instancia de la interface remota en tiempo de ejecución. Esto se ha simplificado mucho respecto a anteriores versiones de, por ejemplo, J2EE. Era necesario ejecutar una JNDI para obtener primero una referencia a la interface local y que por eso era obligatoria, y a partir de ahí obtener desde la local una referencia a la otra interface que podía ser local o remota. Ahora simplemente con esto llega. Pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es añadir aquí dentro de main una llamada al método repetir que tenemos en la interface remota. Así que lo hacemos, aquí lo tenemos, simplemente usamos un JOceanPaint para que nos muestre un mensaje. El error es porque de momento tenemos, recuerda, utiliza Alt Enter y añadir import para Java Swing JOceanPaint, con lo cual ya está incluido. Pues ya está, ya podemos ejecutar nuestro cliente. Simplemente desde proyectos pulsamos en sesión bin primero, que es nuestra aplicación Enterprise, y pulsamos sobre ejecutar. Ahora, dependiendo si tienes ya iniciado el servidor o no, puede tardar un poco más o menos, pero se abre el mensaje si todo está correcto. El mensaje que aquí podemos ver aparece por detrás de NetBeans, así que si no lo ves, simplemente minimiza el resto de las aplicaciones que tengas abiertas para verlo. Aquí tenemos en funcionamiento todo el proceso, que aunque el resultado sea sencillo, es el manejo de todo el proceso de un bin de sesión. Pues hemos creado y ejecutado nuestro primer bin de sesión. Aún quedan de ver respecto a los bins de sesión unos cuantos temas interesantes, como las transacciones, el uso de interceptores y desde luego la generación de sesión bins desde entidades JPA. Pero este video tutorial, aunque en esta ocasión queda un poco más corto de lo normal, creo que es un buen momento para dejarlo aquí antes de profundizar en esos temas, que será a los que dediquemos el próximo video tutorial. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.